El título de esta mañana, de esta plática o de este mensaje se llama Reto de Valientes. Y quiero leer un pasaje que se encuentra en Hechos, pero antes de leer el pasaje, pues todos sabemos que está muy de moda los retos. ¿Cuántos han oído hablar del reto de la Shona? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? No lo hagan, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la gente se involucra en retos que no tienen sentido. Hay otros que sí tienen sentido, como el reto de recolectar basura o de recoger basura que ya está en Guaymas, y creo que otro reto de limpiar la casa y así. Entonces está muy de moda hablar de retos o de desafíos, y yo creo que nosotros tenemos en este tiempo un reto muy grande, algo muy importante que tenemos que asumir. Y quiero hablarles acerca de esto porque quiero hablarles ahora de la valentía o del valor que necesitamos nosotros para enfrentar las cosas que están sucediendo. Y en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, hay una historia sobre una situación muy específica que enfrentó la iglesia cuando recién nació. En Hechos 4:29 dice: ahora, Señor, es una oración que la iglesia hace. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Yo les voy a contar todo lo que estaba pasando alrededor de esta oración, de este modelo de oración que estaba haciendo la iglesia. Eso se debió a que en ese momento Pedro y Juan habían sido encarcelados por hablar acerca de Jesús. La iglesia acababa de nacer. Jesús había muerto 50 días antes, y el día del Pentecostés, o sea 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, desciende el Espíritu Santo sobre 120 personas aproximadamente, o más o menos, y ese mover de Dios, ese valor que ellos agarraron ahí para hablar acerca de Jesús, pues estaba tratando de ser reprimido. Y ellos estaban enfrentando esta situación y ellos estaban pidiendo, según la Biblia latinoamericana, dice que estaban pidiendo valentía. Fíjate en sus amenazas: concede a tus siervos anunciar tu palabra con valentía. El contexto de esto es este: Pedro y Juan habían sanado a un paralítico en el templo, ¿verdad? En el templo de Salomón, y habían sanado a un paralítico y estaban cuestionando acerca de ese milagro, acerca de ese beneficio que ellos habían hecho a ese hombre que era cojo de nacimiento, que tenía ahí toda su vida, y ellos estaban cuestionando. Las autoridades, que eran el Sanedrín, les llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron: ¿por qué hicieron este bien o este milagro a este hombre? Y ellos estaban diciendo que lo habían hecho en el nombre de Jesús, que lo habían hecho porque ellos estaban compartiendo ese mismo poder que Jesús les había dejado a ellos, y ellos les estaban ahí tratando de intimidar. Y ellos le dijeron, Pedro y Juan, al ser interrogados, contestaron lo siguiente. Fíjense bien, contestaron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Sanedrín, que era la autoridad religiosa, que tenía mucho poder, que eran los que habían acusado a Jesús ante Pilato y los que habían gritado: crucifícale, crucíficale, los que lo habían encontrado culpable, ese mismo Sanedrín, ese mismo grupo de personas era tan importante. Escuchen bien esto, porque de esto depende mucho
que entendamos este tema. Ese grupo de personas, el Sanedrín, determinaba lo que era aceptable o no aceptable, según la cultura, según el pueblo judío en ese tiempo. Ellos determinaban lo que se aprobaba o lo que no. Entonces ellos encontraron a Jesús culpable de herejía, cuando era inocente, pero por ser ellos los que lo habían interrogado, el Sanedrín dijeron: nosotros queremos que ese hombre sea crucificado. Entonces el asunto es que ahora, después que Jesús ya muere y resucita y asciende al cielo, queda la iglesia, quedan los discípulos, y son interrogados de la misma manera para encontrar en ellos algo por lo cual acusarlos y prohibirles que lo siguieran haciendo. Entonces le dijeron a los discípulos: no hablen en el nombre de Jesús, no hablen de Jesús, no es aceptable, no es correcto que hablen de Jesús. Y ellos dijeron: nosotros no nos podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y yo me imagino al Sanedrín como diciendo: híjole, pensamos que ya nos habíamos librado de ese Mesías, de ese Jesús, y resulta que ahora hay otros hablando y de la misma manera que Él. Entonces ellos los intimidaron y los amenazaron que no hablaran más de Jesús, porque les iba a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, que los iban a matar. Y tenían mucho poder, mucha influencia sobre toda la sociedad, sobre el gobierno romano. Entonces yo quiero hablarles de la importancia que es tener la valentía en determinado momento, en determinado tiempo, tener el valor para que podamos nosotros enfrentar las circunstancias por más difíciles que parezcan. En ese momento la oración del pueblo de Dios era la siguiente: Señor, fíjate en sus amenazas. Ellos estaban identificando que las amenazas eran reales, no estaban subestimando al enemigo. Señor, ciertamente hay amenazas, están tratando de frenarnos, están tratando de impedir que hablemos lo que tenemos que hablar, están tratando de reprimirnos, están tratando de callarnos, pero concédenos, por favor, valentía para anunciar tu palabra, aún en medio de una generación que rechaza el mensaje de Jesús, o que no aceptan, o que dicen que es algo anticuado, que es algo que no está de acuerdo a los tiempos. Y quiero hablarles de este valor, porque la valentía va a ser uno de los valores más importantes en nuestro tiempo. ¿Qué es la valentía? La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles a pesar del miedo. Ser valiente no significa que no vamos a tener temor en algún momento, o que ciertas cosas no nos van a causar miedo. Pero ser valiente significa que vamos a poder vencer aquello, que vamos a poder salir adelante sobre ese temor o a pesar de ese temor. Y ahora el modelo de valentía que se tiene es una valentía meramente física. ¿Por qué? Porque un tiempo para acá se puso de moda los deportes extremos o cosas arriesgadas, cosas que exponen la vida de una persona, de un joven, cosas que hacen que la adrenalina aumente, y eso causa mucha aceptación, ¿verdad? Muchos aplausos, reconocimiento. ¡Ay, qué valiente es por hacer esto! Entonces la valentía física está ocupando un lugar muy importante en la sociedad ahora. Muchos jóvenes están tomando el camino de la violencia, ¿verdad? Es que yo no le tengo miedo a nadie porque soy bien valiente. Se meten de sicarios. Los modelos que ellos están siguiendo de valentía son de narcos, son de personas de asesinos, son personas que usan armas. Eso es lo que ahora la sociedad está entendiendo, y esta generación que se está formando están siguiendo el modelo de valentía meramente física, ¿sí? Porque arriesgan sus vidas, eso para ellos es ser valiente. Pero hay otro tipo de valentía, que es la valentía real, o la más importante, que es la valentía moral. Y la valentía moral consiste en hacer lo que es correcto a pesar de la desaprobación social y su reacción. Es muy lamentable
que estemos careciendo de este tipo de valentía y que las personas solamente estén enfocados en aquel tipo de cuestiones. Pero lo más importante es la valentía moral, y hoy necesitamos tener este valor. A pesar de que la sociedad rechace o no esté de acuerdo o crean que el mensaje que estamos dando es anticuado, nosotros tenemos que tener la valentía para hacer lo que es correcto. Y este tema quiero hablarlo dentro de un contexto que estamos viviendo ahora en Latinoamérica. Y este contexto tiene que ver con algunas cosas que la sociedad quiere que aceptemos, o que algunos grupos de la sociedad quieren que aceptemos. Hoy enfrentamos tiempos difíciles. Por ejemplo, la sociedad está dividida y confundida en estos temas. Hay grupos que están luchando por el derecho a matar. Acabo de tener una plática con un pastor aquí en Sonora, y me dice, ya viene muy fuerte, ya se va a legislar en Sonora lo que es la eutanasia, el aborto y otras, y ideología de género y otras cuestiones que van a demandar de nosotros, los hijos de Dios, de la iglesia, tener el valor para hablar la palabra, para hablar de Jesús, para hablar lo que es correcto, aunque no sea muy popular el mensaje, no sea muy aceptado por muchos grupos. Tenemos nosotros que tener este valor para hacer lo correcto. Hay grupos que están luchando por la ideología de género. La ideología de género es el matrimonio entre personas del mismo sexo, o aceptar que una persona, el homosexualismo, que una persona pueda tener el derecho, como un derecho, a sus preferencias sexuales y cosas de esas. Hay otros grupos que están luchando por legalizar las drogas. ¿Qué tiene de malo? Estamos en el siglo XXI, no pasa nada, los países del primer mundo lo han hecho, y empiezan a argumentar, ¿verdad? Como una mente muy abierta, y si nosotros decimos, no, eso no está bien, inmediatamente, ¿verdad? O somos homofóbicos, o somos retrógradas, o somos anticuados, o somos personas que estamos en contra del progreso, diferentes acusaciones. Y hay grupos que están luchando ahora por el aborto legal. Hace unos días en Argentina se llevó a cabo pues este debate que fue la culminación de una lucha de mucho tiempo, de semanas, de meses. Pero si usted se pone a investigar qué fue lo que hizo que en Argentina se rechazara el aborto legal, se rechazara el aborto legal, usted va a encontrar cristianos en las calles orando de rodillas, ahí con pancartas, con letreros, clamando a Dios, hablando en contra de eso, hablando la palabra de Dios a favor de la vida. Va a encontrar en las redes sociales personas compartiendo, luchando cada día por hacer lo correcto. Y gracias a Dios hubo una gran victoria, y en Argentina esta semana se rechazó. Fue una opinión muy dividida, no fue unánime, pero se logró, ¿verdad?, que el aborto no se legalizara. Entonces la lucha va a seguir, porque hay mujeres que no están de acuerdo, personas que no están de acuerdo, y después de que se rechazó esta iniciativa todavía hubo disturbios, y hay personas que quieren, ¿verdad?, que se revierta esta decisión que se tomó en el Senado, y que pues ya es una ley, ¿verdad?, que el aborto es ilegal en Argentina. Entonces esto va a influenciar todos los demás países, y vienen estas iniciativas de ley a México, y nosotros como iglesia necesitamos la valentía para hablar la palabra de Dios y para luchar con todos los medios posibles y defender la vida y defender lo que es el derecho pues a vivir. Entonces necesitamos valentía para alzar la voz. Yo veo una iglesia muy dejada, una iglesia muy callada, una iglesia entre las sombras. En México y aquí en la comunidad en Empalme estamos empezando a levantarnos, pero cierta indiferencia, cierta apatía, y una iglesia muy intimidada, muy atemorizada,
muy escondida, que pocas veces se alza la voz. Si usted ve las redes sociales, la gente comparte un montón de cosas, pero cuando se trata de fijar una postura en cuanto a ciertos temas importantes, la gente le da miedo compartir, le da miedo que digan, ay no, ¿cómo que estás en contra del aborto? ¿Cómo que religioso, anticuado? O sea, le sacamos a esas cuestiones, a ese debate, porque nos falta el valor, necesitamos valentía para defender la vida y la familia, necesitamos vencer los temores al rechazo social. Necesitamos vencer el temor al fracaso. Nos da mucho miedo iniciar algo y que no vaya a funcionar, que luego vayan a decir, mira, no lograron nada, mira, empezaron esto, pero no alcanzaron sus metas. Necesitamos vencer el temor, porque el temor es el primer enemigo de toda acción. Imagínense que aquella iglesia que iban haciendo hace 2000 años, cuando Pedro y Juan sanaron a aquel hombre, aquel paralítico, y los llamaron inmediatamente, les dijeron, ¿saben qué? Les prohibimos que hablen de Jesús, les prohibimos que hablen en ese nombre y que hagan milagros o sanidades. No queremos que hablen de él, no es aceptable. El Imperio Romano ya lo crucificó. Entonces está comprobado, decían ellos, que ese Jesús era un falso. No es aceptable, no lo hagan. Los vamos a matar a ustedes también. Los intimidaron, los amenazaron. ¿Qué hubiera pasado si ese temor los paraliza y si ellos no tuvieran la valentía y hubieran dicho, bueno, pues ni modo, pues sí es cierto, es que pues la mayoría dicen que no hablemos de él, pues la mayoría no están de acuerdo con Jesús, pues no vamos a hablar. Imagínate, ese temor los iba a impedir que predicaran y no hubiésemos conocido nosotros a Jesús. El temor es el primer enemigo de toda acción. Por temor muchas personas no hacen nada. Por temor muchas personas se quedan calladas. Por temor muchas mujeres aceptan la violencia. Por temor muchas mujeres aceptan el maltrato, aceptan cualquier tipo de cosas. Por temor un país, una nación no hace lo que tiene que hacer para cambiar la situación. Por temor somos muy buenos a veces para lamentarnos y para decir, no, esto está mal y esto no está bien, pero no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Pero hoy nos toca a nosotros enfrentar y combatir la maldad que a través de ideologías progresistas está destruyendo a la familia. Tenemos que vencer el temor de usar todos los medios. Yo creo que ahorita hay muchas herramientas para publicar el mensaje, para defender la familia, para argumentar a través de videos de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp. Hay cadenas que se han difundido, como ese video viral o como ese reto de la Shona, millones de personas o miles de personas, ¿verdad? Lo comparten, pero cuando se trata de defender la vida, ay no, es que no voy a compartir eso, nomás le dan así, ni siquiera like le dan a muchas publicaciones, no comparten, porque no voy a hacer que la sociedad o mis amigos vayan a decir, me vayan a etiquetar que soy anticuado, que soy religioso. Entonces preferimos evitar esas cuestiones. Y es lamentable que otras instituciones que no son religiosas estén defendiendo a la familia, estén defendiendo la vida, mientras la iglesia calla, mientras la iglesia se mantiene neutral, se mantiene ahí a reserva de lo que va a pasar. Sí orando, sí clamando a Dios, sí encerrados en nuestra comodidad, en nuestro mundo, mientras allá afuera se están debatiendo los temas que van a determinar el futuro de esta generación y de las generaciones que vienen. Por eso quiero hablarles de esto. Necesitamos el valor para fijar nuestra postura a favor de la vida desde la concepción. Es algo absurdo como una célula, por ejemplo, en un planeta. Encontramos una célula, una partícula de agua en tal parte. Hay vida en aquella parte, en aquel planeta. Pero una célula dentro de un vientre, de un útero, no es vida, todavía no es nada. La misma ciencia se contradice en muchas cosas y es por eso que nosotros debemos de fijar postura. Nosotros como hijos de Dios
estamos en contra del aborto. Yo, como pastor David Vega, estoy en contra del aborto y ahora les voy a explicar por qué. Y ojalá que muchas personas pudieran compartir este video, compartir este tema. Muchas personas perdieran el temor porque viene esa lucha para México, viene para Sonora, van a querer legalizarlo y es el tiempo que la iglesia asuma la responsabilidad, asumamos nuestro papel y levantemos la voz, aunque nos digan que nos caeremos, aunque nos digan, nos amenacen, aunque haya cualquier tipo de peligros, de circunstancias adversas. Necesitamos nosotros tener el valor para hablar lo que debemos de hablar en el tiempo y en la forma correcta. Así que estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida porque creemos que hay vida desde el momento de la concepción. Y habrá unos que podrán decir, oye, pues es que yo estoy a favor del aborto si fue por violación. Fíjense qué curioso, porque en una violación hay tres personas involucradas: el victimario, la víctima y el inocente, que en este caso sería la vida que hay en el vientre. ¿Quién debe pagar por ese delito? Hay una violación y ¿quién termina pagando? El inocente. Matar justificadamente por una violación es un delito grave, pero matar es mucho más grave que eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tratar de resolver ese problema a través del homicidio? Entonces, nosotros necesitamos fijar esta postura. No hay ninguna razón, no hay nada que justifique el aborto, que justifique ese homicidio. No existe el aborto seguro. Los que están luchando ahora dicen que de todas maneras el aborto se practica y que es mejor legalizarlo y que se lleve a cabo con los médicos, que se lleve a cabo en las clínicas, no de manera clandestina. En los países o en los lugares donde se ha llevado a cabo la legalización del aborto, no ha bajado el número de muertes en mujeres que lo practican, aunque estén en clínicas especializadas. ¿Por qué? Porque no existe el aborto seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también mueren mujeres por esta práctica. Hay muchos riesgos que se corren si el aborto se legaliza o practicando el aborto, legal o no legal. Infecciones, perforaciones de útero, vejiga o intestino, quedar estéril, hemorragias, traumas renales, embolias, cáncer, síndrome posaborto, muchas cuestiones, muchos problemas. Así que no existe el aborto seguro. No podemos nosotros aceptar la idea de que por eso se va a legalizar o por eso lo quieren legalizar. Abortar y matar es igual. ¿Sí? Si aceptamos que una madre mate a su propio hijo, ¿cómo evitaremos que las personas se maten entre sí? ¿Cómo vamos a después legislar para decir, no puedes matar a esa persona? Pues ¿por qué? Pues si una madre tiene el derecho de matar a su hijo en su vientre, es un ser indefenso, es una vida que se está formando, que está, ya hay vida. Obviamente que tiene un proceso. Todos nosotros fuimos en algún momento un embrión, ese proceso se llevó a cabo. No aparece el bebé formado por arte de magia. Eso es imposible, ni en la vida animal sucede. ¿Y con qué argumento tan tonto decimos? Es que todavía no es un ser. No, esas personas que dicen eso un día fueron eso, a lo que ellos le llaman que no es un ser o que no es vida. Entonces, quiero argumentar esto también con la palabra de Dios. Primero quiero especificar la definición de embrión. El embrión, lo busqué ahí en internet, es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta el final de la 8ª semana desde la concepción, o sea, desde la fecundación. A partir de la 8ª semana, el embrión pasa a denominarse feto. Antes de las 8 semanas es considerado un embrión. Y note usted lo que dice aquí el salmista, el rey David escribe de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque tú formaste mis entrañas. Le está diciendo a Dios: Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
proceso. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo hizo de inmediatamente, ya tenía manos y pies, ya tenía que tener un proceso, inició. El Dios le dio la vida, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí el salmista está hablando de que Dios es el que ha dado vida desde antes de que se formase completamente el bebé. Dios está trabajando ya en esa vida desde el momento de la concepción. Ahora bien, Jeremías dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. O sea, todavía el profeta Jeremías no estaba formado completamente en el vientre. Antes de eso, cuando todavía era un embrión, cuando apenas estaba en su vientre como una célula, digámoslo así, Dios dice, ya lo había escogido. Dios ya tenía planes para esa vida. Entonces no podemos nosotros decir, después de los 2 meses, después de los 3 meses, todavía el aborto es permitido, todavía no hay vida, todavía no se puede hacer, considerar como un ser humano, como que no tenga derechos. ¿Sí? No matarás, es un mandamiento. Y también significa no abortarás. Es lo mismo, no matarás. Así que yo quiero establecer esta postura para esta generación, para los millennials que están ahorita como que a quién sigo, qué ejemplo voy a seguir. Oh, qué valiente eres porque te atreviste a hacer esta cosa, te atreviste a hacer aquello que puso en riesgo tu vida. Pero ¿sabes qué? Ese no es el verdadero ejemplo de valentía. El ejemplo de valentía es hacer lo correcto aunque las circunstancias estén difíciles. Se tiene que hacer lo correcto, y lo correcto es defender la vida. No podemos nosotros legalizar el derecho a matar, el derecho a la muerte. Eso no es un derecho, y tenemos nosotros que poner las cosas claras para que esta generación que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que están tratando de lograr una identidad, de afirmar sus valores, sus convicciones, entiendan que el aborto es matar. Aunque sea en la primera semana, 2 semanas, 3 semanas de concepción, desde el momento de la concepción hay vida. Hay muchas cosas que argumentan. Dicen, bueno, ¿para qué vas a traer a un bebé al mundo? Mira cómo está la maldad, mira cómo está esto, a sufrir, mira los problemas que hay. Entonces tratan ellos de justificar de alguna manera, tratar de convencer de que mejor es que no nazcan. Curiosamente, esas personas que están hablando a favor del aborto, ellos nacieron. Porque es muy fácil estar a favor de la muerte cuando no eres tú el que va a morir, cuando tú ya estás vivo. Entonces, ellos argumentan eso, pero ¿sabes qué? Hay un problema, o hay un problema de raíz que va mucho más atrás de esto. Si nosotros escucháramos a Dios, si nosotros atendiéramos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, no estaríamos ni siquiera hablando del aborto. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia, Dios diseñó el matrimonio, y dentro del matrimonio Dios diseñó la procreación entre hombre y mujer. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales, Dios les puso límite, Dios las reguló para dentro del matrimonio. Cuando las cosas se hacen dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, no hay nada que estar remediando después. ¿Por qué? Porque todo se hace en orden. El problema con el aborto es porque son embarazos no deseados, o porque son embarazos que sorprenden a la mujer, o no sé qué circunstancias suceden ahí, pero obviamente que están fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la solución no sería legalizar el aborto, ni siquiera sería abortar. La decisión o la solución es escuchar a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Y tener el valor para hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces necesitamos valentía para mantener los valores cristianos en medio de una sociedad que ha perdido la razón, que a lo malo
le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Necesitamos valor para vencer la cultura de la muerte. La cultura ahora es cultura de muerte. Nos estamos acostumbrando, pero ¿sabes qué? Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad en este tiempo. Dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. Por tanto, no solo somos herederos de las promesas de bendición, también herederos de ese deber de luchar por la justicia y la paz. Como hijos de Dios heredamos sus bendiciones, ¿verdad? Pero también heredamos la responsabilidad de luchar por la justicia y por la paz. Y yo lamentablemente veo una iglesia muy escondida, veo una iglesia muy temerosa, veo una iglesia que está muy cómoda, encerrada en sus cuatro paredes, en sus cultos, haciendo programas para estar ellos ahí mismo, mientras allá afuera se está decidiendo en las diferentes plataformas, en los diferentes foros, en las cámaras de diputados, en las escuelas, están entrando ideologías, están entrando reformas, y la iglesia no hace nada. Nos da miedo hablar de estos temas. Nos da miedo. Sí estamos orando. Pero esa iglesia oró por valentía. Y dice la palabra de Dios que terminaron de orar. El Espíritu Santo descendió y dice, y siguieron hablando con libertad la palabra. Necesitamos valentía para hablar de los temas que muchos cristianos no quieren hablar. Y quiero terminar con esto. Creo que está lloviendo, ¿verdad? Quiero terminar con esto. ¿Qué pides tú en tus oraciones? ¿Qué pides tú en tus oraciones? Yo creo que estamos viviendo tiempos donde nuestras oraciones tienen que cambiar un poco. Y necesitamos pedir valor para cumplir el propósito para el que Dios nos escogió. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un evangélico, un cristiano, Dios te escogió a ti en este tiempo para algo especial. No para que estés callado, no para que tengas miedo, no para que estés escondido, no para hacer bola. Dios te escogió en este tiempo porque hay personas que necesitan que les hables la palabra de Dios sin temor, que quieren escuchar que hay esperanza para su vida, que quieren escuchar una alternativa para sus problemas, una solución para el vacío que llevan dentro. Así que pide valor para cumplir, porque seguramente Dios te va a poner personas en el camino que tú puedes hablarles, y a veces por miedo no les decimos nada y sabemos, si esta persona conociera de Dios, su vida fuera diferente, pero Dios nos pone ahí y no le decimos. Pide valor. Cuando tú ores, dices, Señor, dame el valor para hacer lo correcto, dame el valor para hablarle a las personas, dame el valor para cumplir el propósito. Quiero ser valiente, no para arriesgarme a hacer cosas locas, cosas que no tienen sentido. Valiente para enfrentar estos tiempos haciendo lo correcto. Número 2, identifica los temores que te han impedido hablar libremente sobre Jesús. Y pídele a Dios que te ayude a vencerlos. Dice, Señor, quiero vencer el temor al fracaso. Quiero vencer el temor, Señor, al rechazo. Quiero vencer el temor, Señor, al qué dirán. Quiero vencer el temor, Señor, a no encajar, a ser anticuado. Quiero vencer todos esos temores. Y quiero ser, Señor, luz en medio de la oscuridad. Hablar de ti con libertad. Cuando ores, pídele eso a Dios. Y número 3, pídele a Dios que quite toda indiferencia y apatía de tu corazón, y que use tu vida para dar el mensaje de salvación a otros. Cuando tú ores esta semana, llévate estos 3 puntos, y cuando ores esta semana, dile, Dios, quita de mí toda indiferencia. ¿Por qué no nos duele ver lo que está pasando? ¿Por qué a veces no nos involucramos en la solución? ¿Por qué a veces somos apáticos? Sí está pasando eso, la maldad, la violencia, los levantados, los muertos, la sociedad está clamando, está en sufrimiento, y nosotros somos la iglesia, yo soy la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Entonces, hay que pedirle a Dios que quite de nosotros toda indiferencia. Así como estás, vamos a orar al Señor. Vamos